este nuevo seminario, que es el último seminario de este cuatrimestre. Con ello nos acercamos ya directamente a la mitad del programa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que, bueno, yo espero pueda despertar el interés eh, de todos los miembros de este seminario, porque busca justamente conectar con temas muy, muy interesantes que tienen que ver con la educación, desde luego, pero eh, también con los valores, ¿sí? También con los valores, que es una temática muy, muy relevante. Muy bien. Voy entonces a permitirme compartir pantalla. Muy bien. A ver si se logra ver por allá. Agarro un poquito mi cámara y voy a compartir aquí con usted. Creo que ya se puede ver por allá, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de educación y de valores. Y bueno, esta foto me pareció muy bonita porque si observamos la persona que está ahí, que está no sé si conozca este lugar, maestra, o ha escuchado de este lugar. No, no me suena. Es un lugar que está entre Camboya y Tailandia. Eh, Tristemente es un lugar donde en estos dos países, donde esta semana ha comenzado una guerra entre ambos, ah, lo cual es lamentable. Pero fuera de esta situación que tiene que ver más con los gobernantes, con los gobiernos, las personas viajan o buscan viajar a Camboya, a Tailandia, para encontrar un espacio de reflexión, ¿sí? De hecho, la imagen que aparece aquí es lo que evoca esa reflexión a la belleza de la naturaleza, por una parte, pero también a esa reflexión sobre la vida misma en este espacio de templos, de monumentos, que inspiran o que buscan inspirar la calma, que buscan inspirar el encuentro con uno mismo. Y pensé en esta imagen porque eh, hablar de educación, hablar de valores, involucra preguntarnos cosas sobre nosotros, involucra preguntarnos y ponernos en situaciones que puede vivir nuestra familia, que vive la sociedad. Y, y tal vez podríamos comenzar con una pregunta. Ah, por qué será necesario? Por qué es importante hablar de valores hoy? ¿Qué opina usted, maestra? ¿Por qué será importante hablar de valores? Sí, sí, logra escucharme, maestra, sí. No, se me fue un poquito el audio, doctor, perdón. Sí, sí, perdón. La pregunta era, ¿por qué será necesario hablar de los valores ahora?
Pues, en términos de educación tiene mucha relevancia y nosotros creo, lo habíamos comentado con el doctor Mario la sesión pasada, que, pues, como maestros nos estamos enfrentando a un cambio en los valores, en el cambio de la familia también, que ahora ya son nuevas formas y los alumnos, pues, lo vemos reflejado en las aulas, estos nuevos valores que traen ahora los chicos, y creo que el cambio de generación también está afectando esa parte. Claro, claro, así es. Hay un cambio en la sociedad, sí, hay un cambio en la sociedad. Hay un cambio en la forma en la que se vive, en la forma en la que se interactúa, y que de alguna manera necesitamos repensar la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad, con nuestra comunidad, pero también inclusive con la naturaleza. Y es que la educación no solamente es conocimiento, es decir, educar va más allá, va más allá de solamente adquirir conocimientos y saberes. Educar va más allá. Esto significa entonces que la educación eh, se involucra con aspectos más humanos, con aspectos que tienen que ver sobre cuál es el propósito, sobre cuál es el sentido de la educación y de la vida misma, del ser humano mismo. De ahí entonces que muchos educadores nos hablen de la urgencia de repensar la educación, de ver la educación con un propósito. Esto por una parte, pero por otra parte también enfrentamos desafíos sociales. Por ejemplo, en nuestro país enfrentamos lo que algunos llaman una crisis de valores, una crisis que comienza en la persona, que sigue en la familia y que se da en toda la sociedad. Y claro, también enfrentamos la polarización, esta diferenciación, este énfasis en la diferencia, este énfasis en la ah, divergencia de formas de pensar, que nos hacen a veces mostrar al mundo y a las situaciones con dos polos opuestos, ¿sí? O estás conmigo o estás en mi contra, o eres de mi partido o eres del partido contrario, y olvidamos que entre el negro y el blanco hay una gran cantidad de grises, hay una gran cantidad de matices que son más cercanos a la realidad que el blanco y el negro. Y claro, también están los avances tecnológicos que traen un revuelo, que traen una nueva discusión y que en la mayoría de las veces, como ha sucedido en otras etapas, llegan a nosotros sin todavía estar preparados para utilizarlos. Entonces, esto desde luego abre este debate sobre la urgencia, sobre la necesidad eh, eh, de una educación, de una educación con valores, ¿sí?
Bueno, entonces voy a dejar de compartir un momento, porque esto que nosotros estamos presentando acá, desde luego, es un preámbulo, es una invitación a a la reflexión de la realidad que estamos viviendo, a la realidad que estamos eh, experimentando. Y podemos tomar muchísimos ejemplos. Podemos tomar ejemplos ordinarios que vivimos en nuestra realidad, que vivimos en el día a día, pero también nosotros podemos ah, pensar en situaciones que sobrepasan las realidades habituales, situaciones de crisis como las que se están viviendo en muchas partes del mundo, y sobre las cuales, hablando justamente de los valores, y sobre las cuales pareciera que nosotros simplemente dejamos pasar. Pareciera que en las cuales no establecemos ningún tipo de compromiso ante la educación, ante las personas. Y creo que la gran prueba es lo que está sucediendo en Medio Oriente, en cómo eh, todos los días muchos niños mueren por las armas eh, de países, de gobiernos que no tienen un respeto por la vida. Eso lo vemos en Medio Oriente, eso lo vemos en Europa, eso lo vemos en África, eso lo vemos en México también. Y la sociedad y los gobiernos simplemente decidimos no observar, no mirar hacia ese lado. Entonces, esto nos habla también de la educación. Esto nos habla también eh, de los valores, de las familias, de las sociedades que estamos construyendo. Vamos a comenzar entonces eh, hablando justamente sobre una pequeña plática de Santiago Gutiérrez, una plática TED de la Universidad de Sergio Arboleada, donde él nos habla cómo los valores han perdido su valor. Así es el título que Santiago Gutiérrez ha puesto a esta plática. Vamos a comenzar con ello y de ahí vamos a tomarla como un punto de reflexión. ¿Ok? Bueno, entonces voy a apagar un poco mi cámara y voy a compartir allá. A ver si ahí se puede ver, maestra. Sí, sí se ve. Ya se ve. Muy bien. Bueno, ahí va. Vamos a darle play. ¿Saben qué día es hoy? Además de ser 16 de noviembre y muy coincidencialmente con el tema que vamos a hablar hoy, hoy es el Día Internacional de la Tolerancia. Hoy, justamente hoy 16 de noviembre, hace más o menos unos 20 años, la UNESCO declaró el Día Internacional de la Tolerancia con un propósito que tiene muchísimo peso y es evidenciar que la tolerancia es una herramienta no solo de transformación social,
sino también de transformación política, cultural, económica y global. También lo hizo para evidenciar que hay un problema que a la sociedad le está costando trabajo resolver, pero que si lo llegara a lograr, le daría un viro al timón y a la dirección en que nos dirigimos como sociedad en este momento. Ahora, un poco lo irónico es que seamos una sociedad tan terca en hacer lo malo que se tengan que inventar un Día Internacional de la Tolerancia para recordarnos que tenemos que ser tolerantes. Y esto en gran medida se debe a que le damos mayor valor a lo malo que a lo bueno. En el ser humano está más arraigado lo malo que lo bueno. Incluso le ponemos más atención a lo malo que a lo bueno. Les voy a poner unos ejemplos. Las noticias. Siempre hay mayor cobertura mediática de lo malo que de lo bueno. Se viraliza siempre más rápido lo malo que lo bueno. Nos impacta muchísimo más cuando alguien nos hace algo malo que cuando alguien nos hace algo bueno, porque lo damos por sentado. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es, no sé, el tanata del último minuto del noticiero. Jamás en mi vida recuerdo que haya sido una noticia buena, jamás. Siempre han sido cosas ligadas a catástrofes sociales. Incluso la misma sociedad está estructurada para tratar de percibir más lo malo que lo bueno. Las cámaras de seguridad, por ejemplo, están puestas ahí únicamente para detectar cuando alguien haga algo malo. Y esto, de una u otra forma, nos hace entender que se le está dando más valor a lo malo que a lo bueno. Crecimos en una cultura, por ejemplo, en la que se acotó el término de grandes mentes criminales, como si tuviéramos que admirar el ingenio de las personas para hacer lo malo. Incluso también pasa algo muy curioso con las cosas buenas, y es que cuando alguien nos hace el bien, nos sorprende. Eso sí lo sospechamos. Hasta hay una frase que dice, de eso tan bueno no hay tanto. Y eso pasa en países como el nuestro, porque lo bueno es algo extraño, pero lo malo es algo de todos los días. Algo que está pasando también muy curioso es algo tan bueno como, por ejemplo, los valores están siendo totalmente imperceptibles. No tienen valor. La gente que es disciplinada, muy rara vez es la gente más popular. La gente que es generosa, la critican porque se va a quedar pobre de tanto ser generosa. La gente que es caballerosa y cede una silla, entonces es un machista que considera al otro sexo débil, o es una persona anticuada. Y todo esto que está demostrando que hay algo bastante irónico que está ocurriendo con los valores, y es que, así como lo dice esta charla, pues los valores han perdido su valor. La gente tiene una malinterpretación completamente fuerte con respecto a lo que significan en realidad los valores. Por ejemplo, no sé si han visto, pero hay personas que le dicen a la gente que tiene escasos recursos, gente humilde. Esa persona, ¿cómo es de humilde? ¿Cómo es de sencillo? Como si hubiera algún vínculo entre la humildad y la falta de recursos. Hay gente muy rica que es muy humilde y gente muy pobre que es muy egocéntrica. ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente hay una malinterpretación de lo que significan los valores, y eso invisibiliza el poder que tienen estos principios para poder transformar la sociedad. Ahora, así como les ponía estos ejemplos, hay otro muy vivido en países como el nuestro y en Latinoamérica, y es la honestidad. En Colombia, sobre todo, quien es honesto es poco avispado. Quien es honesto se vincula con alguien ingenuo, y la ingenuidad, a su vez, está vinculada con debilidad, con vulnerabilidad. Esto es absurdo. ¿Cómo es posible que a alguien, por ejemplo, que es capaz de mentir y de manipular y utilizar la mentira a su favor, se le diga a gente como, esa persona es un zorro, esa persona es una avispada, esa persona es muy sagaz, simplemente por saber manipular la mentira? Fíjense que todo esto que les estoy diciendo, todos sabemos que es cierto, porque es algo de todos los días. Y esto es algo que tiene que cambiar. La verdad perdió valor, y las mentiras, por otro lado, las tratamos de justificar. Hay otro término muy común en nuestra sociedad, que es las mentiras piadosas. Fíjense que las mentiras piadosas es la forma en que la gente trata de justificar algo que está mal como si fuera algo bueno. Las mentiras piadosas no son buenas, son mentiras, son malas. Pero a la sociedad le cuesta trabajo identificar lo bueno, y sí le encuentra utilidad a lo malo. Por eso estructura elementos como las mentiras piadosas. Ahora, ¿qué está pasando? Que también crecimos en una cultura de el vivo vive del bobo. Y este es un pensamiento que le ha hecho muchísimo daño a nuestra cultura en Latinoamérica, porque es algo que incluso los papás le enseñan a sus hijos, a ponerle el codo a la persona que está al lado para tratar de llegar un poco más lejos. Y esto se volvió algo normal. Y aquí entro un poco al núcleo y al corazón de lo que les quiero decir. No es normal vivir en una cultura del vivo vive del bobo. Así sea tan frecuente y para nosotros sea tan habitual, eso no es normal. Lo malo no es algo normal. Nosotros, por ejemplo, aprendimos a vivir en un país que tiene guerra.
y nos acostumbramos a vivir en eso. Sabíamos que no podíamos viajar por carretera porque era peligroso y todo esto de una forma u otra se volvió normal porque es algo de todos los días. Prendíamos los noticieros, veíamos cómo hombres le pegan a mujeres, como adultos violan a niños y ya no nos sorprende tanto como al principio porque es algo frecuente, porque es algo normal. Pero eso no quiere decir que deje de ser malo. Y este es un poco el asunto que quiero traer hoy acá. Tenemos que tratar de visibilizar más lo bueno, de recompensar más lo bueno, de dejar de dar por hecho que vivimos en una sociedad en donde lo malo es algo normal y tratar de darle un viro diferente a la sociedad en la que estamos viviendo. Es absurdo pensar que en 5 o en 10 años, simplemente porque el tiempo va a pasar, la sociedad va a avanzar. O sea, no porque crezca el PIB y haya mejor inversión extranjera y se mejoren las vías, la sociedad va a ser mejor. La sociedad está estancada éticamente y moralmente. Y ahorita más adelante lo vamos a confirmar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que empezar a reinterpretar lo que significa el desarrollo. El desarrollo no son edificios más tecnológicos. El desarrollo en realidad son personas que tengan una ética capaz de mitigar la corrupción, por ejemplo. De que sirve que haya muchos recursos si hay gente que los utiliza de manera deshonesta. Ahora, ¿por qué esto está impidiendo el desarrollo social? Porque hay gente que todo el tiempo se está repitiendo esto. Lo más importante en mi vida es alcanzar el éxito profesional. Esto es una realidad. Si yo le pregunto a este personaje que está acá quién es, él me va a decir, yo soy profesor. Y si yo pregunto allá quién eres tú me dices que eres médica o eres maestra o lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestra profesión se volvió nuestra identidad. La gente por eso le dedica tanto tiempo a estructurar un buen proyecto profesional, porque sabe que de una u otra manera ahí está estructurada su identidad. Y esto es muy grave, porque Colombia está exportando tremendos profesionales, pero pésimas personas. Yo conozco tremendos profesionales y pésimas personas. Y esto es un poco la mentalidad que hay que cambiar. Los valores se tienen que convertir en la plataforma para alcanzar un éxito profesional y que incluso ese éxito se mantenga y dure en el tiempo. Se trata un poco de valorar más el bien. Yo les boto una pregunta que a mí incluso todavía me cuesta trabajo responder y es, si la honestidad fuera mejor recompensada socialmente hablando, ¿ustedes creen que habría corrupción? Si la honestidad fuera mejor recompensada socialmente, ¿existiría la corrupción? La respuesta evidentemente es no. Pero ¿qué pasa? La gente que es corrupta le encuentra mayor valor a ganar pesos por debajo de cuerda que a ser públicamente honesta. Y eso es culpa de la sociedad. Porque premiamos más la gente que puede vivir muy bien, así sea de forma deshonesta, que no tener mucho, pero ser honesto. Y esto es un problema de percepción social y de lo que premiamos y de lo que no premiamos. Ahora, ¿a qué nos está llevando todo esto? A que debemos reinterpretar el desarrollo. También es ético, también es moral, es consciente, es voluntario. Yo con el paso de los años no me vuelvo más ético, me vuelvo más viejo. Es un proceso que yo tengo que empezar a ser consciente en la manera en cómo tomo decisiones, en cómo visualizo al otro y en cómo trato a las otras personas. Ahora, hay muchas estadísticas de que lo que les estoy diciendo es totalmente cierto. Por ejemplo, la UNESCO este año demostró que hay 246 millones de jóvenes alrededor del mundo anualmente que son víctimas de acoso escolar. Esa es una cifra muy grande. En países más cercanos como el nuestro, España, desde el 2015 al 2017, con tan solo 2 años, se incrementó más del 200% los índices de acoso escolar. 200%, es absurdo. Y en países como el nuestro, por ejemplo, Colombia, la Universidad de La Sabana demostró que entre el 5 y el 10% de personas que son víctimas de ciberacoso, de acoso escolar, son más propensas a irse a sí mismas. ¿Por qué les digo esto? Porque estas cifras reflejan que aunque hay cada vez más avance tecnológico y las ciudades aparentemente están más desarrolladas, están en un declive moral y ético tremendo, que son analfabetas éticamente y que en realidad lo que tenemos que tratar es de revertir esto para que la sociedad en realidad avance, haya una inteligencia social. Las Smart Cities hoy las titulan únicamente por términos tecnológicos, pero en realidad debería haber Smart Cities vinculadas también a gente que tiene una inteligencia social y que piensa en las otras. Con esto quiero cerrar. ¿A qué reflexión quiero llevarlos? A que hay que reconectarse con una palabra que es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy grandota, y es empatía. La empatía y simple empatía es algo muy difícil de lograr y tiene 3 niveles de profundidad. El primero es la empatía básica, la empatía cognitiva, que es cuando yo logro pasar por mi cabeza los pensamientos que tiene otra persona en un momento dado. Por ejemplo, cuando usted está caminando por la calle o va en su carro y se le acerca una persona y le pide una moneda, y usted tiene la capacidad de al menos pensar lo que esa persona piensa cuando llega a su casa y no tiene una mogolla, un pan o algo que darle a su familia,
Cuando uno logra visibilizar ese pensamiento, ya hay un tremendo terreno ganado. Lo que pasa es que muchas veces ese pensamiento no llega. Ahora, hay un nivel de empatía más profundo y es la empatía emocional. Y la empatía emocional, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, y es cuando estoy hablando con otra persona que está viviendo una realidad muy cruda, una situación muy vulnerable que yo quizás en algún momento viví. Y esa persona no tiene que utilizar palabras para explicarme lo que está viviendo porque yo ya sé lo que está viviendo, yo lo siento, yo ya estuve ahí. Y ahí hay un nivel de empatía aún más profundo. Pero el tercer nivel de empatía y el más fuerte, y ya con esto cierro, es la empatía práctica. Y es cuando yo ya sé lo que estás pensando, siento lo que estás sintiendo y hago algo, lo materializo para ayudarte. El gran problema es que en Colombia todos sabemos que algo está mal, no hacemos nada, sentimos que algo está mal y no hacemos nada. O sea, la empatía nunca se cierra. Y ser empático en realidad es el primer escalón para aplicar todos los valores. Si yo soy empático, me va a ser mucho más fácil ser honesto, honrar a otra persona, servirla, serle tolerante. ¿Por qué? Porque la valoro. Y ese es justamente el cierre de la charla. Al principio hablábamos de que los valores habían perdido su valor. Bueno, hay una única forma de recobrar ese valor y es visibilizando, descubriendo y apreciando el valor que tiene la persona que tienes justamente sentada al lado. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, maestra Nancy. Bueno, ¿qué le parece este video? Este video que nos habla un poco justo lo que platicábamos en clase sobre los problemas sociales que estamos enfrentando y sobre el papel eh, que tienen los valores en la sociedad actual y en la sociedad que quisiéramos construir. ¿Qué opina usted? Está un poquito fuerte el mensaje porque pues toca muchas realidades, muchas verdades que a pesar de que habla desde Latinoamérica, pues toca, yo creo que también como mexicanos, esa parte de valorar más el camino chueco. Y tiene mucho que ver con los valores que como sociedad ahora se están defendiendo y cómo nosotros en la escuela pues nos ha tocado, por ejemplo, con estas situaciones que han salido a la luz últimamente de las demandas contra los maestros, el querer abusar del sistema para, pues, para consentir a los niños o para darles de razón a los niños o simplemente el hacer trampa, que se les recompense a veces cuando hacen trampa. Entonces, pues sí es una situación, yo creo, muy difícil y al menos, cuando lo hablamos con mis alumnos, yo sí les digo, el cambio está en uno, pero a veces uno como maestro, pues, es difícil inculcarles eso cuando ellos llegan a casa y ven otra realidad distinta. Entonces, sí es muy complicado, creo, el tema da para mucho. Claro que sí, así es. Es complejo el proceso, pero creo que gran parte de lo que eh, se narra en la plática, de lo que nos platica Santiago Gutiérrez, es gran parte de lo que vivimos. Forma parte de nuestra realidad, de esa realidad que en muchas ocasiones lamentablemente no reflexionamos y donde lamentablemente insistimos en no ver, insistimos en no observar, ¿sí? Em, yo a veces lo he comentado en algunos espacios sobre la violencia en México, ¿no? Porque como pueblo, como sociedad, nos asumimos como una sociedad libre, como una sociedad amable y no como una sociedad violenta. Pero la estadística no miente. México es un país violento. México es uno de los países más violentos del mundo. Y México es un país violento porque lamentablemente los mexicanos, no en su mayoría, pero sí muchos, han decidido ser violentos. Y claro, esto no gusta en muchos espacios, no gusta a las autoridades, no gusta a las sociedades, no gusta a las comunidades, pero a veces es necesario aceptar nuestra realidad para ir construyendo el cambio. Bien, voy a regresar un poquito a la presentación. Y bueno,
Hablamos entonces de los valores. Hablamos entonces de los valores, pero ¿qué entendemos por los valores? Bueno, hay muchas definiciones interesantes y vamos a tratar de ir explorando algunas de estas definiciones en diferentes momentos. Por lo pronto, podríamos decir en términos muy genéricos que los valores son principios que guían nuestro comportamiento y nuestros juicios. Pero me permití poner esta imagen que trata de evocar una reflexión. ¿Qué le hace, qué observa en esta imagen? ¿Qué le hace ver en esta imagen a usted? Es personas, pues, viéndose a sí mismas, me hace pensar en un poco de individualismo o del Exactamente, reflejo que tenemos sobre nosotros mismos. exactamente, de ese reflejo, de ese cierto tipo de egocentrismo y narcisismo que vamos construyendo y que de alguna manera hemos caído en un individualismo, hemos asumido la idea de la diferencia, pero no una diferencia para observar la diversidad, para darnos cuenta de la gran riqueza de pensamientos, de ideas, de personas, sino más bien para mostrarnos distintos al otro, desde una mirada basada en nuestra propia apreciación. Lo que importa es yo y lo que importa es yo, es mi propia persona, mi persona sobre lo demás, mis ideas sobre las demás, mis acciones sobre los demás, sin importar que las acciones sean incorrectas, sin considerar que mis ideas puedan ser erróneas e inclusive falsas. Lo que importa es yo. Entonces, los valores son estos principios que, que buscan guiar nuestro comportamiento y que buscan guiar nuestros juicios, porque el ser humano siempre está haciendo juicios. Somos personas que hacemos juicios. La pregunta es, ¿cuál es la base de nuestros juicios? ¿Sí? ¿Cuál es el argumento que tenemos para juzgar? Pues para muchos el argumento es simplemente observar. Para muchos el argumento es simplemente ser distinto. Eso es suficiente para segregar, para discriminar, para excluir. Valores que pueden ser éticos, que pueden ser cívicos, que pueden ser morales, que pueden ser espirituales, que pueden ser personales, que pueden ser sociales. Valores que nos permiten tratar de establecer un diálogo en cómo nosotros vemos la realidad. Porque aquí entramos ah, en una pregunta compleja sobre, sobre la realidad misma, sobre esta subjetividad y sobre esta universalidad. ¿Sí? Eso subjetivo, cada persona, perdón, mire, parece ser que alguien más nos acompaña. Perfecto. Bienvenida, maestra Xochitl. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. De esa subjetividad que cada persona, con la que cada persona ve la realidad. Porque podríamos decir que cada persona experimenta una realidad. Pero aquí yo quisiera ser mucho más preciso, porque a veces afirmar que cada persona vive una realidad nos hace pensar que entonces vivimos muchas realidades simultáneas. Y a esto diré de inicio,
desde un punto de vista muy personal, que no es así. Porque si no, entonces nos enfrentamos a un problema con la verdad, ¿sí? Si cada vez que alguien comete un robo, un homicidio, y si cada interlocutor, si cada participante en el hecho, la persona herida, el violentador, el testigo, tiene la oportunidad de leer una realidad distinta, pues entonces se convierte en algo muy difícil saber cuál es el hecho y cuáles son las responsabilidades que tienen las personas ante tal. Entonces sí podríamos decir que cada persona interpreta la realidad de una manera distinta, desde su subjetividad. Pero el hecho es el hecho. Y el hecho tiene que ver más con la realidad misma, con esta visión universal. Entonces, el niño que va en la escuela, que le pega a los demás niños, va a decir, no, es que yo no les pego, maestra. Yo simplemente tengo mucha energía. En mi realidad, en mi mundo, yo no soy un agresor o un violentador. Pero la maestra y el maestro tienen que decir, lo siento, pero lo eres. Lo siento porque este tipo de conducta no puede ser aceptada, aun cuando tú creas que no estás violentando. Que por cierto, la mayoría de los violentadores creen que no son violentadores. ¿Sí? Niñas y niños, adolescentes, adultos. Entonces, esta lucha, voy a volver a compartir, esta lucha entre lo subjetivo y lo universal. Sí, la subjetividad es importante. El sentir de cada persona es importante. La manera en la cual cada persona ve el mundo y su realidad es importante, pero no hay que confundir una interpretación, un enfoque con la realidad misma. Y claro, hablando de esta subjetividad, hablando de esta universalidad, la educación juega un papel fundamental en la formación de los valores. ¿Sí? La educación, y voy a referirme a una educación en un sentido amplio, no solamente es educación de la escuela, porque sí, el niño va a la escuela y ese tiempo, esas actividades, esas acciones pedagógicas contribuyen a la formación de sus valores, pero también la formación de valores se da en casa, se da en la familia. También la formación de valores se da a través de lo que el niño observa en las plataformas de redes sociales, a través de lo que se ve en televisión, en radio, a través de los medios de comunicación. Entonces, la educación, en un sentido amplio, se da en diversos momentos, en distintos espacios y contribuye a la formación de valores. Pero también la educación la podemos ver como algo que va más allá del currículum, evidentemente. Algo que tiene que ver con esa transmisión de la cultura y de la moral. La escuela, entonces, es un espacio formativo, es un espacio no solamente de conocimientos, sino que también es un espacio donde se forman, donde se desarrollan actitudes. Y tiene un impacto a largo plazo, tanto en las personas, en lo individual, como también en la sociedad. Y entonces habrá que decir que la sociedad que tenemos es la sociedad que hemos formado, que el sistema educativo ha formado, pero que también las familias, la sociedad, los medios de comunicación y las gestiones de gobierno han formado, porque hay una corresponsabilidad de todas estas partes. ¿Cuáles son entonces aquellos valores
que buscamos fomentar en la educación actual. El respeto. Tal vez tendríamos que comenzar con el respeto, con ese respeto a la diversidad en un sentido amplio, a la diversidad de las personas, a la diversidad de las opiniones, de las distintas maneras de ser y de pensar, a el medio ambiente. Si incluimos este aspecto también muy importante. El respeto es un valor fundamental. La responsabilidad también es un valor fundamental y es un valor que tendríamos que hacer mucho más énfasis, porque no queremos asumir responsabilidades. Lo vemos en los gobiernos, lo vemos en las familias, pero también lo vemos a título personal en las personas. No queremos asumir nuestra responsabilidad personal, nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad ambiental, porque el cambio climático, lo que padecemos día a día en esta afectación que hemos realizado a la naturaleza, tiene una responsabilidad en nosotros, de manera directa, de manera indirecta, pero todos participamos de ello. La empatía y la solidaridad. De esto hablaba justamente el ponente en esta primera parte de la clase. La empatía y la solidaridad. El recordar ponernos en el lugar del otro. El entender, el comprender lo que el otro vive, lo que el otro experimenta. Dice Daniel Goleman, el recordar estos tres niveles de empatía. La empatía cognitiva, donde coincidimos con la forma de pensar, con la forma de ser, con la mirada del mundo que tiene otra persona. La empatía afectiva, donde las emociones del otro nos afectan. Esta empatía que sentimos seguramente por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra pareja, por nuestros padres, pero después está la empatía social, esa empatía que tiene que ver en cómo como sociedad entendemos el lugar del otro, en cómo entendemos lo que vive la persona violentada, cómo entendemos lo que vive la madre que perdió a su hijo, en cómo entendemos la persona que no consigue trabajo, en cómo entendemos la persona que no tiene qué comer, en cómo entendemos la persona que vive en pobreza. Y claro, el entender es importante, es la base para poder trabajar por el bien común. El pensamiento crítico es un valor importante. Ese pensamiento crítico que nos permite ver, que nos permite analizar, que nos permite observar, que nos permite reflexionar, que nos permite cuestionar y que nos permite atrevernos a decir lo que pensamos. Eso es sumamente importante. Porque vivimos en una etapa de nuestro México, en una etapa de la humanidad, donde no estamos analizando, donde no estamos cuestionando, donde decimos sí a todo, donde no nos atrevemos a cuestionar. Lo vemos en cómo en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, hay cuestionamientos sobre la libertad de expresión, como las hay en México. Las asumimos, pero no hacemos nada para cambiar. Hablamos de la paz, pero no emitimos comentario sobre la paz en México. No emitimos comentarios sobre la paz en Ucrania, no emitimos comentarios sobre la paz en Gaza, no emitimos comentario
sobre esa paz que no hay en muchos lugares del mundo y en el que simplemente los ciudadanos y los gobiernos observamos hacia otro lado. La integridad. Esta integridad que es muy importante y que tendríamos que exigir mucho más a nosotros mismos y a los demás. El tener una coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. ¿Sí? Y observaba, maestras, solo una nota de nuestro México, cómo muchos gobernantes a nivel federal, unos cuantos tal vez simplemente, están disfrutando de sus vacaciones en Europa. Y eso alguien podría decir, bueno, ¿esto es algo grave? No. El ciudadano tiene derecho a tener una mejor condición de vida. Es correcto. Pero hay un problema. El problema consiste en cuando parte de tu definición, cuando parte de tu postura consiste en no hacerlo. Ahí encontramos una problemática que tiene que ver justamente con la integridad. ¿Sí? Cuando hablamos en la condición de vida que vivió Fidel Castro, que vivieron sus hermanos, que vivieron sus hijos, y la condición de vida que él exigía a su pueblo, al pueblo cubano. La manera en la que viven los cubanos por los gobiernos de estos personajes. Y observamos esa falta de integridad evidente. Esa falta de integridad que consiste en decirle a las personas, vayan al IMSS, donde lamentablemente por diversas razones no hay suficientes servicios de calidad médica. Pero yo como gobernante voy a Los Ángeles, al Hospital Los Ángeles, a un servicio particular. Hay esta falta de congruencia. ¿Sí? Entonces, esto se nota en los gobiernos, se nota en las familias, se nota en las personas. La integridad es una característica importante, es un valor importante. Y es un valor que también hemos ido perdiendo, hemos ido dejando atrás y hemos querido, insisto, no observar. Y claro, la ciudadanía activa, la participación informada, la participación comprometida. ¿Sí? Esto desde luego es importante y que vivimos, maestra Xochitl, maestra Nancy, recientemente con el caso del maestro Esteban. ¿Sí? Cómo las maestras y los maestros tuvieron realmente una participación activa, informada, comprometida, hasta que se hizo justicia en este caso específico, ¿sí? Hasta que lograron que las autoridades, que los cuerpos profesionales comprometidos con el caso dieran la atención necesaria, ¿sí? Entonces, el respeto, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, el pensamiento crítico, la integridad, la ciudadanía activa son valores importantes en la educación. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de una educación en valores desde la escuela o desde la práctica docente? Pues por una parte, a través del ejemplo del propio docente, ¿sí? A través de esa coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive. A través de un currículum explícito e implícito, ¿sí? Que se desarrollan mediante actividades en la escuela, en un ambiente escolar, y actividades que seguramente se desarrollan de manera extraescolar en la familia, ¿sí? Una manera de hacerlo es justamente considerando una
metodología activa que propone la nueva escuela mexicana y que en realidad surge en los años 60 en diversas instituciones canadienses, que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos bajo esta perspectiva es la resolución de proyectos, la resolución, perdón, de problemas a través de proyectos que involucren ciertos dilemas éticos a través también de debates y de dilemas morales, fomentando la reflexión, fomentando el diálogo, a través del servicio comunitario, que esta es otra de las prácticas muy interesantes. Esta metodología de aprendizaje-servicio que le permite a los estudiantes conocer, vivir experiencias en la solidaridad, en el trabajo colaborativo, buscando ese desarrollo de la empatía, ese desarrollo también de el respeto. Entonces, bueno, podemos encontrar varias estrategias desde nuestro propio ejemplo, desde nuestra propia práctica docente, hasta el servicio comunitario, el trabajo colaborativo, los debates y los dilemas morales, el aprendizaje basado en proyectos y desde luego algunos otros elementos que ya están inmersos en nuestro currículum. ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentamos en la educación en valores? Pues por una parte, la influencia de los medios, ¿sí? Los medios de comunicación son una parte relevante con respecto a la información que recibimos las personas, ¿sí? Y requerimos de una mayor responsabilidad de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales. Una responsabilidad que no se ha logrado, porque principalmente la segunda depende de la decisión, de una decisión personal. ¿Qué es lo que proyectamos? ¿Qué es lo que escribimos? ¿Qué es lo que compartimos? Desde luego, otro desafío importante es la polarización social, ¿sí? Esta división, estos polos opuestos que se dan en la sociedad, donde olvidamos que entre el blanco y el negro hay una gran cantidad de grises, pero que nos centramos simplemente en el blanco y el negro, entre el si estás conmigo o estás en mi contra, si eres o no eres. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo para avanzar en este camino que también pone en manifiesto las diferencias, lo que nos hace diferentes y deja de lado lo que nos une. La falta de consenso sobre los valores es un tema que también nos desafía, pero también hay nuevas oportunidades. Por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? El uso ético de estas tecnologías. Una oportunidad valiosísima es ver esta diversidad cultural como riqueza. Y desde luego, en el mundo, aunque no al grado que quisiéramos, se observa una creciente conciencia global. El rol de la familia es un rol muy importante. El rol de la comunidad es un rol muy importante que requiere de esa coherencia entre lo que pasa en la escuela, en la comunidad y la familia. Porque se requiere de una coparticipación de la escuela, de la familia y la comunidad para poder actuar en conjunto. Bueno, este es entonces un primer panorama, este es entonces una primera mirada que nosotros podemos tener justamente sobre la educación y los valores. Y desde luego que a lo largo de las siguientes sesiones de clase vamos a tener la oportunidad de ir
de ir profundizando. Pero ya desde aquí observamos estas dificultades, estos desafíos que enfrentamos en la sociedad actual, esta necesidad inherente de construir una educación con propósito, de darnos cuenta que no es suficiente que en la educación adquiramos conocimientos o desarrollemos únicamente habilidades, sino que la formación ética es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental para la construcción del ser humano. Y que en gran medida muchos de los problemas sociales que enfrentamos son por la necesidad de una educación más centrada en el ser humano, una educación humanista, ¿sí? Esto, desde luego, no significa que debamos de quitar eh, el papel que juegan los conocimientos o el papel que juega el desarrollo de habilidades cognitivas. No, no nos referimos a eso. Nos referimos a que esto es importante, es necesario, pero también es necesario la educación de la persona, la educación de cómo la persona se relaciona consigo mismo y de cómo la persona se relaciona con los demás. ¿Sí? Bueno, escuchamos algunos comentarios. Maestra Xochitl, qué gusto verla. ¿Qué le parece estas primeras líneas sobre la educación y los valores? Hola, doctor, buena tarde, aunque me incorporé un poquito tarde, pero me resulta muy interesante y creo que es pues indispensable este tema respecto a los valores dentro de, como parte de formadores, específicamente nosotros que trabajamos en el nivel superior, formadores de docentes. Creo que es muy, muy importante trabajar este aspecto en los futuros docentes para que puedan ser aplicados y aterrizados pues en las escuelas de práctica cuando estos realizan sus intervenciones en sus jornadas de práctica. Sí, claro que sí. Esto es muy importante porque creo que nos permite observar cómo la labor del docente va más allá de solamente la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades cognitivas o intelectuales, porque realmente el docente puede contribuir desde esta perspectiva a la construcción de la familia, a la construcción de una sociedad con la cual actualmente probablemente no estamos satisfechos. Claro, no es una tarea únicamente de nosotros, ni nosotros podemos cambiar el mundo como quisiéramos, pero sin lugar a duda, la labor de las maestras y los maestros puede sentar directrices hacia dónde construir en una educación en valores. Y ese es justamente, bienvenido maestro Julio César, un gusto que nos acompañe. Esa es justamente la intención que tiene el seminario, dar un punto de referencia hacia dónde podemos construir y cómo nosotros a través de nuestra práctica podemos fomentar justamente la discusión sobre estos temas. Ahora, estoy seguro que ustedes han escuchado antes, probablemente desde la preparatoria, a un autor español muy conocido que se llama Fernando Savater. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo. Sí, yo sí, doctor. La maestra Nancy, ajá, ¿cuál libro ha leído de Fernando? El de ética para amador, pues es el básico. Ah, el de Ética para Amador, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Es un libro básico en preparatoria o ya en licenciatura. Sí, en la preparatoria y también en la licenciatura. Perfecto, muy bien. En la preparatoria, en la preparatoria. Muy bien. Perfecto. Entonces, yo quiero invitarlos a leer nuevamente a Sabater, ¿sí?
Fernando Savater es un escritor de varios libros. La verdad es que ha tenido una trayectoria muy, muy interesante. Hay un libro muy bonito que él escribió hace ya algunos años que se llama El valor de educar. ¿Sí? Y bueno, él hace algunos años impartió sobre este libro una cátedra, la cátedra de Alfonso Reyes, y estoy compartiendo con ustedes a través de nuestro grupo de WhatsApp el video del valor de educar, el video de esta cátedra. Claro, el valor de educar es un libro completo, pero si no es posible más, les invito a ver este video, ¿sí? El valor de educar de Fernando Savater. Y vamos a agregar a este texto de Savater, que es un texto de verdad, no quiero decir más detalles, solamente quisiera pensar que van a disfrutarlo profundamente. Vamos a agregar otra entrevista que él dio hace menos de 10 años, que es justamente la de Ética para enseñar. ¿Sí? Es un autor de referencia, un autor que yo espero que ustedes puedan disfrutar. Y es un autor que habla de nuestro tema, que nos invita a reflexionar, ¿sí? Voy a escribirlo acá. Ética para enseñar. También lo estoy compartiendo en el grupo. Ética para enseñar de Fernando Savater. Entonces, bueno, les invito a ver estos dos videos, a que aprovechemos este periodo tan especial que tenemos de descanso. El profesor Julio, más que nadie, feliz. La familia ha crecido, está de vacaciones, han pagado los exámenes recepcionales seguramente. Entonces, es un momento placentero y qué mejor de aprovechar de este momento reflexionando con la obra de Fernando Savater, que es un escritor muy interesante y que creo que nos va a dar elementos. Hoy hemos tenido una introducción sobre el papel de los valores en la educación, pero creo que al ver estos dos videos se va a poder profundizar mucho más. El seminario lo que busca es hacer una reflexión en primera persona, es decir, una reflexión propia sobre cómo incorporar los valores a nuestra práctica docente. Esta es la reflexión. Y de una vez aprovecho en esta sesión para mencionar que a lo largo de las 3 sesiones de clase creo que vamos a ir dando argumentos para hacer esta construcción. Hoy hemos tenido la introducción, pero después habrá que trasladar esta reflexión propia a un documento escrito, ¿sí? A un documento escrito, que ese será el instrumento de evaluación del seminario. No quiero llamarle un ensayo, porque es algo que requiere más elementos, pero sí quiero llamarle un reporte donde en 6 cuartillas, escritas en Arial 12, con interlineado 1, podamos todos hacer una reflexión propia, escribir nuestra propia reflexión. El día de hoy, basados en la postura de Fernando Savater, vamos a ver un par de autores más, porque no es el único autor que habla sobre los valores, sobre la ética en la educación, pero sí es un autor de referencia en español que es muy interesante. Y parte de lo que en las diapositivas mostramos hoy viene de la propia obra de Fernando Savater. Entonces, bueno, yo les invito
a que vean estos dos videos, a que lo analicen y que de ahí vayan construyendo parte de sus argumentos que podrán utilizar en el trabajo final. Y bueno, me gustaría, antes de concluir esta sesión, pasar un corto muy breve, que es de este mismo autor, casi estamos haciendo un homenaje a Fernando Savater acá, donde Savater nos habla sobre justamente cuál es el valor, cuál es el papel que tiene la ética, ¿sí? Entonces, voy a apagar un poco mi cámara y voy a compartir este video donde aparece justamente Fernando Savater. A ver si ya se puede ver por allá. Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a darle entonces play. Ahí va. Si un ciudadano de la Atenas de Pericles en el siglo V antes de Cristo o un romano del siglo I vinieran a nuestro mundo, pues probablemente se quedarían muy sorprendidos con la mayoría de las cosas que verían aquí, se quedarían sorprendidos con los aviones, con el vídeo, con la televisión, con el fax. Les parecería cosa de magia quizá, pero en cambio hay muchas cosas que les serían familiares. La ambición, la compasión, el miedo, el odio, los enfrentamientos violentos, las guerras, los abusos y también, por supuesto, los actos de generosidad, de desprendimiento. Todo eso, el amor, lo comprenderían perfectamente. Es decir, hay muchas cosas esenciales, muchos problemas esenciales de cómo organizar nuestra vida que permanecen inmutables desde que tenemos registro escrito de la vida de los hombres. Esos problemas esenciales tienen que ser reflexionados, ¿no? No podemos enfocarlos de una manera meramente automática, esperando que se resuelvan solos. No podemos llamar a un experto en vivir que nos resuelva todos los problemas y que nos dé un folleto con instrucciones completas de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. La única forma para ser verdaderamente autónomos, verdaderamente libres, es que cada uno reflexione sobre sus propios deseos, sobre sus posibilidades de llevarlos a cabo, sobre hasta qué punto esos deseos le van a enfrentar o le van a hacer cómplice de las personas que le rodean. Ese conjunto de obligaciones, preguntas, demandas, deseos, es lo que se llama ética, que no es un código cerrado. La ética no es una serie de mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro, haz aquello, haz lo de más allá. La ética es un punto de vista desde el que reflexionamos sobre las cosas que consideramos esenciales para nuestra vida, con el fin de vivir mejor, no con el fin de dar gusto a los otros, ni de que nos den un premio en el cielo o nos evitemos el infierno, sino simplemente de vivir mejor. Lo importante es qué queremos nosotros, cómo vamos a vivir nosotros, qué pensamos que es mejor y qué podemos decirnos unos a otros para ayudarnos a vivir mejor. En el fondo, los seres humanos somos cómplices unos con otros en la vida, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay que desarrollar, esa complicidad en la vida es la ética. Programa 1. ¿Para qué sirve la ética? El tema de la libertad es el tema básico, el primero que se plantea en la cuestión ética, porque la ética es reflexionar sobre qué vamos a hacer. Entonces, antes de saber qué vamos a hacer, tenemos que estar convencidos de que podemos hacer unas cosas u otras. Si fuéramos automáticos, si estamos programados, si no somos dueños de elegir, es inútil que pensemos lo que está bien o está mal que hagamos. Claro, naturalmente,
Libre no quiere decir ser omnipotente, poder hacer cualquier cosa. Estamos determinados por unas condiciones, hemos nacido en un país, tenemos un sexo determinado, en un tipo de familia determinada, con unas circunstancias históricas. Es decir, estamos en un mundo que no hemos elegido y en el cual podemos elegir. Nosotros elegimos dentro de un mundo y de unas circunstancias que no hemos elegido. Y ese es el juego de la libertad. Libres en todo el sentido de la palabra, no me considero libre, porque existen ciertas instituciones que moderan mi forma de actuar, mi comportamiento. La sociedad te limita mucho en tu forma de pensar, pues sí, o sea, te impone criterios, pero tú eres libre de escoger. Definitivamente no somos libres porque estamos bajo ciertas represiones que son un poco arbitrarias, o sea, nos reprimen mucho, la verdad. A todos, yo pienso que a todos, jóvenes y adultos. O sea, la libertad muchas veces la confundimos con el hecho de poder hacer todo lo que tú quieras, pero tienes que seguir también tener ciertos límites, ¿no? Sin embargo, tenemos la libertad de cambiar, entonces en eso se basa que de alguna manera somos libres. Dentro de esa heteronomía tenemos libertad. Si tú tienes el aspecto de tomar tu libertad, tienes que estar pensando también en la libertad de los demás. Cuenta Homero en la Ilíada que cuando estaba Troya cercada por los griegos que habían ido a recuperar a Helena, en un momento determinado de la historia que duró 10 años, Aquiles, que era el principal héroe del lado de los sitiadores, fue humillado, digamos, por sus compañeros, se alejó de la batalla, entonces fue sustituido por su mejor amigo, Patroclo, y Patroclo encuentra la muerte a manos de Héctor, que es el gran guerrero de Troya. Después de eso, Aquiles vuelve enfadadísimo a la batalla para vengar a su amigo, y entonces los troyanos, que ven ese héroe invencible que se acerca, pues dicen, bueno, aquí alguien tiene que salir a luchar con él, y ese alguien pues debe ser Héctor, que es nuestro mejor paladín, nuestro mejor guerrero. Claro, Héctor, pues efectivamente es un gran guerrero, pero sabe que no es tan fuerte, que no es tan hábil con las armas como Aquiles. Entonces, Héctor se plantea el problema de si sale o no sale. Dice, bueno, ¿por qué tengo yo que salir? ¿Por qué no sale otro? ¿Por qué no nos quedamos todos aquí escondidos a ver qué pasa? ¿Por qué tengo que ser yo el que dé el paso al frente? ¿Y si me escondo? ¿Y si me escapo? ¿Y si me disfrazo de mujer y me meto con las mujeres así para que no me conozcan, ¿no? Es decir, Héctor se plantea ese dilema de la libertad ante el deber. ¿Puedo hacerlo o puedo no hacerlo? Se necesita ser, no sé, un héroe como Héctor de Troya para decir que estás actuando éticamente o de manera ética. Se necesita ser un héroe. Bueno, mira, si héroe es... yo creo que a lo largo de los siglos se ha llamado héroe aquella persona que es capaz de hacerse un propósito y llevarlo a cabo, es decir, y afrontar los riesgos que tiene cumplir ese propósito. Incluso para hacer un acto muy sencillo y llevar a cabo una cosa muy sencilla, hay que tener una cierta dimensión heroica. De modo que, sí, yo creo que un punto heroico, no heroico porque vayamos a dos sablazos y con un casco y un tremolante como llevaba Héctor, pero yo creo que un punto heroico hay que tener para llevar a cabo cualquier acción, incluso las más sencillas. La termita africana no tiene coraza quitinosa para protegerse de las hormigas enemigas, así que levanta estos altísimos hormigueros, duros como la piedra, como un caparazón colectivo. Necesariamente por la naturaleza. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Sabemos que los seres humanos estamos determinados por muchas circunstancias en nuestra vida. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros no hemos elegido y que son decisivas para nuestra trayectoria vital. El cuerpo, por ejemplo, no hemos elegido ser hombre o mujer, no hemos elegido ser guapos o feos, algunos evidentemente hubiéramos elegido ser guapos, no hemos elegido ser altos o bajos, morenos o rubios, no hemos elegido nacer en una familia pudiente y educada o en una familia humilde, no hemos elegido nacer en un país o en otro, no hemos elegido nacer en una época determinada o en otra. Es decir, hay
cientos, miles, millones de circunstancias genéticas, históricas, económicas, biológicas, políticas, culturales, que influyen en la constitución de cada una de las personas. Cada una de las personas estamos hechos de un modo determinado que no podemos elegir y que a veces ni siquiera podemos cambiar o es muy difícil cambiar. Es decir, estamos libres en un mundo de determinaciones. Somos y estamos constituidos por muchas cosas que no elegimos y a partir de esas cosas que no elegimos podemos, sin embargo, elegir algo. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de cuestiones como la promiscuidad o la gente que viola a seres humanos, la violación de seres humanos, vamos? ¿Cuándo empezamos esos temas? Bueno, es verdad, yo creo que la ética, en primer lugar, es un lujo, como casi todas las cosas buenas de la vida. Es decir, en circunstancias de absoluto desasistimiento, abandono, miseria, cuando no hay, digamos, cuando no hay los mínimos de la vida, tampoco puede haber una vida buena. Si alguien no tiene los mínimos de la vida, no se le puede pedir que tenga una vida buena. Yo creo que la ética es una reflexión cuando se ha cubierto de alguna manera unos mínimos. Pero fíjate que es curioso que a veces, incluso en los momentos más atroces, es cuando surgen las personas con más dimensión ética. Yo creo que es muy importante y una de las cosas que más nos hacen ser gente ética, es decir, ante las circunstancias que tengamos, sean cual sean, así sea un extremo en el que sea horrible tu vida o la sociedad, el medio en el que estás sea muy, de verdad, patético, o al revés, sea una calidad de vida muy buena, la decisión está, o la forma de vivir es en tomar lo que en esa situación va a ser mejor para ti y te va a hacer feliz dentro de ese medio, no importa qué tan feo esté o qué tan bueno esté, sino ante las circunstancias que tengo, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a responder? Pero tú dices, ¿qué es mejor para mí? La pregunta es esa, ¿no? Porque claro, lo que hay que saber es qué es mejor para uno, qué es lo que verdaderamente a uno le conviene. O sea, nosotros, digamos, no somos objetos. Por lo tanto, es muy difícil que la posesión de objetos, acumular objetos, vivir rodeados de objetos, nos vaya a satisfacer, puesto que nosotros no verdaderamente lo que somos es sujetos, ¿no? O sea, por lo tanto, es muy difícil que vayamos a encontrar algo verdaderamente bueno y adecuado para nosotros que no sea un sujeto, ¿no? O una relación con sujetos. Dicen que inteligente es la gente que sabe enfrentar el problema y encontrarle un camino, una solución. Precisamente es eso, ¿no? O sea, no se trata de... Todos tenemos a diferente... ante la adversidad, todo el mundo tiene problemas, pero de enfrentarlos y de sobrellevarlos, ¿no? O sea, de llevar una vida con felicidad, con tristeza, con problemas. Entonces, enfrentarla de esa manera. O sea, no importa tanto tu calidad de vida económica o material, ¿no? Eso es lo que menos importaría. No, tiene importancia, ¿no? Claro, duda, tiene importancia en cierto sentido, ¿no? Sí. Pero a lo que me refiero, ante cualquier adversidad, para diferentes tipos de personas, de lo que se trata, enfrentarla y sobrellevarla. O sea, enfrentarla, saber que está ahí y resolverlo, ¿no? Sí, pero tú hablas de inteligencia. Entonces, claro, la inteligencia tiene dos usos. Uno es la inteligencia instrumental. Es decir, ¿cómo consigo yo, por ejemplo, pues, apoderarme del dinero de un banco, ¿no? Eso es un problema de tipo técnico. Entonces, una persona racional es la que dice, bueno, pues yo como no tengo dinero en el banco, no voy a extender un cheque porque no me lo van a pagar, pues me compro una escopeta de cañones recortados, entro con la escopeta, amenazo al cajero, como el cajero tiene miedo, me da el dinero y, bueno, es una cosa racional, ¿no? Porque evidentemente es una forma de sacar el dinero del banco. Pero es una razón instrumental. No hay que confundir lo racional con lo razonable. O sea, una cosa es lo racional, que es eso, y otra cosa es lo razonable, que es lo que establece un poco, no solo mis razones, sino la conexión con las razones de los demás. Entonces, claro, la inteligencia puede ser un instrumento, pero también tiene que proponerse fines determinados. Porque si tú te propones un fin, y el fin es ese, aunque tú seas un gángster listísimo, y para tus asuntos, digamos, como gángster no haya mejor que tú, a lo mejor estás equivocándote en lo fundamental, que son los propósitos, ¿no? Que son los objetivos o los fines, ¿no? La vida está hecha de decisiones, de opciones diferentes. El hombre es un animal condenado a elegir. De esas decisiones se está formando el tejido de lo que es nuestra propia libertad. Y para elegir bien tenemos que tener unos principios, unos baremos para medir qué queremos obtener en cada caso. A veces hay cosas muy buenas a corto plazo que no sirven absolutamente para nada un poco después.
Otras veces tenemos unos fines extraordinarios, muy importantes, pero que son muy largos de obtener o que los vemos a muy largo plazo. ¿Cómo elegimos entre unas cosas y otras? ¿Cómo medimos qué es más importante en cada caso? Eso yo creo que es el arte de la vida, que es digamos, más que una ciencia, más que un conocimiento exacto, es un arte. Hay que ir improvisando en la vida, no tenemos instrucciones fijas para... Muy bien, bueno, este es un programa, por cierto, como ustedes se dieron cuenta, que era organizado por la Secretaría de Educación Pública y el ILSE hace ya varias décadas, donde participaba justamente Fernando Savater. Y bueno, quise compartir este programa porque él nos habla un poco sobre la ética. Sí, en otros momentos habla de otras cosas interesantes también, pero lo que más nos interesa es esta parte de cómo el ser humano tiene la ética como un medio para crear una especie de conciencia sobre las acciones que se desean emprender. Maestra Xochitl, maestro Julio, maestra Nancy, ¿alguien desea hacer algún comentario? ¿Qué les parece este breve fragmento que nos hace recordar épocas muy antiguas? Tal vez el maestro Julio estaba en ese entonces, no sé, en la primaria, ¿todavía no nacía? No. ¿En qué año fue, doctor? Buena tarde. Buenas tardes. Esto se supone que es de los años 90. Ah, no, ya existía. Ya existía. La existía. Primaria, sí. Perfecto, en la primaria. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esa era la educación que había en ese entonces, había este tipo de programas. Creo, tengo esa sensación, espero que no sea nostalgia, de que hacen falta nuevos programas de ese estilo, porque de repente creo que no hay un momento en que la televisión producía ciertos espacios de difusión, de divulgación del conocimiento, y ahora vemos que estos espacios son menos. Hay más interés en series, programas de entretenimiento, etcétera, y menos espacios de cultura. Pero bueno, ¿qué les parece esta perspectiva de Savater, de la ética en Savater? Maestro Julio, sí, adelante. Pues nos hace ver desde el punto de vista que la ética no es lineal, es decir, no es igual para todos. Cambia de acuerdo al individuo. Intereses personales, bien ahí lo decía, hablaba de la obra de Homero, cuando él hace la propia valoración de acuerdo a sus intereses, ¿no? Que es Héctor. Y pues igual, ¿qué sería ético para uno en cuestión de, pues no sé, doctor, tú lo vives ahora con los procesos de la normal, ¿no? Y yo como secretario, ¿qué sería ético? Apoyar a alguien que tiene mucho tiempo dentro de la normal, o apoyar a alguien que tiene todo el conocimiento y que va a hacer crecer a las normales, que es ético. Ajá, entonces, no sé, interesante el punto de vista, no sé, habría que leer, casi no sé sobre ética, te soy honesto, y sí, sería bueno ver si hay algún otro personaje que tenga otra opinión diferente y que nos diga la ética si es medible, ¿no? Y se puede lograr de esta manera. Una buena pregunta. De hecho, esta mirada de ver la ética es la mirada de Fernando Savater. Pero hay quienes tienen una propuesta distinta. Por ejemplo, en los años 70, Newton da Costa, un filósofo y lógico brasileño, desarrolló una serie de modelos éticos. No estoy seguro si sea la palabra correcta, si podamos decir que sean medibles, pero sí se pueden exhibir los argumentos sobre determinadas relaciones éticas. Y eso, pues, es algo que no adentraremos en este seminario porque no es pertinente, pero
sí comparto que desde luego hay otras visiones. Maestra Nancy, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece esta mirada sobre la ética de Fernando Savater? Bien, tal vez ha tenido alguna dificultad la maestra Nancy, seguramente por el audio, porque veo que ha encendido su micrófono, pero no logramos escucharlo. Bueno, en términos generales, una de Savater es justamente en que nos hace ver cómo la educación y los valores de alguna manera se entrelazan para poder formar a personas más integrales y a sociedades más cohesionadas. Podríamos decir que no podemos concebir una educación integral sin que esta no. Además, podríamos mencionar que el acto de aprender, el acto de formarse, va más allá de solamente la adquisición de conocimientos o de poder adquirir y desarrollar habilidades o capacidades cognitivas intelectuales, ¿sí? Es decir, la educación es más allá que la mera transmisión de conocimientos académicos. Es un proceso, como lo dice Savater, en el cual las generaciones van adquiriendo herramientas para comprender el mundo, para desarrollarse personalmente y también para contribuir a la comunidad, ¿sí? En ese sentido es que la formación de valores aparece en este camino con la escuela, con la familia y con la sociedad como elementos que forman un papel muy importante. Los conceptos de respeto, los conceptos de honestidad, los conceptos de responsabilidad, de empatía, de justicia, ingresan a la educación desde esta perspectiva. Y son hoy en día fundamentales, porque es a través de la educación en valores que podemos hablar de un desarrollo integral del individuo, de personas que son formadas con un sentido ético sólido, que tienen la capacidad de poder tomar decisiones conscientes y de poder actuar con algo que comentábamos hace un momento, que es con coherencia, con integridad. Pero también la educación en valores permite el desarrollo de una convivencia pacífica que pueda fomentar el respeto a la diversidad, a la tolerancia, a la resolución pacífica de conflictos, que son estos tres elementos: la diversidad, la tolerancia y la resolución de conflictos de manera pacífica, son esenciales para una sociedad armónica, y que vemos cómo en las sociedades actuales, en este punto en específico, se está careciendo ampliamente de ello. Por otro lado está el papel que juega para desarrollar, construir una ciudadanía activa y responsable, donde se inculque el bien común, ¿sí? Donde se inculque la participación cívica y desde luego la defensa de los derechos humanos, que es también una tarea muy importante. Un cuarto elemento es la resiliencia y el bienestar emocional, ¿sí? Porque la educación en valores nos permite crear un marco de referencia que ayuda justamente a los desafíos que enfrentamos en la vida con integridad y con fortaleza. Y por último, quisiera mencionar la prevención de conductas antisociales, ¿sí? El poder fortalecer en cierta medida los valores ayuda a disuadir los comportamientos que son generalmente perjudiciales para el individuo y para la sociedad, ¿no?
Entonces, creo que la contribución que dan los valores a la educación es muy importante. Y esto hace que pues hay un área especializada de la educación, que es la que vamos a estudiar en este seminario, para analizar esta interacción entre los valores y la educación. Hoy en día hay otras áreas que desde luego tienen una interacción con este campo de conocimiento. Podemos hablar, seguramente han escuchado hablar de la educación del carácter o de la pedagogía del cuidado, de la educación emocional, de la educación para una convivencia sana y armónica. Y bueno, estos cuatro campos de la educación que hoy en día tienen un gran vigor y están en este proceso de construcción de nuevos saberes, pues se fundamentan o toman bases de la educación en valores, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que vamos a estar revisando en este seminario. Creo que con esto podemos concluir esta primera sesión introductoria. Nos restarán 3 sesiones más. Les invito a poder revisar estos 2 videos de Fernando Sabater que hemos mencionado como un punto de partida para el diálogo, y vamos a estar compartiendo también un par de lecturas, no en esta semana, sino en las semanas restantes, para ir analizando no solamente esta mirada, sino también otras miradas más. Entonces, pues bueno, yo agradezco mucho que nos hayan acompañado y bueno, deseo que sigan disfrutando de este periodo de descanso, este periodo que a lo mejor no es plenamente un periodo de descanso, pero al menos las actividades profesionales disminuyen un poco y eso hace que haya más tiempo para la familia, maestra Xóchitl, haya más tiempo para el cuidado de la salud, que es muy importante, para el descanso, dormir un poco mejor y desde luego para ver estos 2 videos de Fernando Sabater. ¿Ok? Entonces, pues bueno, que tengan un muy bonito fin de semana y ha sido un gran placer saludarlos por este medio. Gracias, doctor. Te faltó la prima vacacional de la siguiente quincena. Ah, perfecto. Ah, claro, claro. Esta es información relevante, maestra Nancy, maestra Xóchitl. También va a llegar la prima vacacional. ¿En qué fechas llega, maestro Julio, para que de una vez tengamos el dato preciso? La pagan el martes. El martes, perfecto. Entonces, desde el martes, solo el martes pueden darse un poco de tiempo para disfrutar de ese mundo material y después regresamos a la filosofía de Fernando Sabater. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Y que tengan un muy bonito fin de semana. Yo no tengo. ¿Perdón? Le digo, disfruten ustedes que sí tienen vacaciones, yo no tengo. No tiene, no puede, pero disminuye un poco, maestra, ¿no? Tampoco disminuye un poco el trabajo. Esperemos. Perfecto. Bueno, al menos una disminución ya es una gran ventaja. Que la pasen muy bien, un placer saludarlos. Cuídense, Hasta luego. Bye. Hasta luego, bonita tarde. Bye, bye.